Entonces, continuando con lo que es digestivo, vamos ahora a ver lo que son las glándulas anexas. Glándulas anexas tenemos hígado, vesícula biliar, páncreas y las glándulas salivales. Primero vamos a ver el hígado. El hígado lo encontramos en el hipocondrio derecho, pesa más o menos 1400 gramos en un adulto. Se divide en lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Está rodeado por tejido conectivo, se llama la cápsula de Gleason, que es una cápsula de tejido conectivo relativamente denso. Tiene sus células principales que son de forma cúbica, se las vamos a llamar los hepatocitos. Va a recibir circulación a través de la vena porta, que ingresa por la parte inferior, trae la sangre venosa que va a irrigar a todo el hígado, y además también va a recibir sangre arterial de la arteria hepática. Pues se va a encargar de la producción de bilis, por lo cual también va a haber conductos biliares que se encargan de llevar esa bilis hacia el intestino, pero ya vamos a ver cómo es la salida de la bilis. Entonces, en la imagen vemos aquí los lobulillos hepáticos, que son los hepatocitos, se van a formar en filas y se van a dirigir hacia una vena central. Aquí tenemos la vena central, los hepatocitos que están en filas, y cada lobulillo hepático o lobulillo clásico va a tener una vena central en su parte interna. La imagen es similar a un hexágono. En el centro tenemos la vena centrolobulillar. En la parte externa o por fuera de este lobulillo tenemos áreas de tejido conectivo donde están los espacios porta. En los espacios porta, aquí vemos vamos a encontrar el tejido conectivo, vamos a tener una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática, y también vamos a tener el conducto biliar que va a recibir la bilis de los hepatocitos. Aquí vemos a mayor aumento el lobulillo hepático, donde tenemos la vena centrolobulillar, los hepatocitos en filas. Por fuera del lobulillo, la rama de la arteria hepática, la rama de la vena porta y el conducto biliar. Los hepatocitos producen bilis y van a eliminar esa bilis a los canalículos biliares que se encuentran entre los hepatocitos. En esta imagen ya tenemos un corte histológico de hígado, hígado humano e hígado de cerdo. En el hígado de cerdo, la parte que une los espacios porta, tenemos un espacio porta donde vamos a encontrar la triada, que es la rama de la arteria, la rama de la vena y el conducto biliar. Aquí va a haber otro espacio, por aquí arriba otro espacio. Entre ellos va a haber tejido conectivo más o menos denso, que enmarca bien el lobulillo clásico, que lo vemos aquí en el centro, su vena centrolobulillar. Mientras que en el hígado humano, ese tejido conectivo que enmarca todo, que se ve bien fibroso, no lo vemos igual. En el humano sí ubicamos los espacios portas, pero no llegamos a ver este espacio, este tejido conectivo que enmarca el lobulillo. Está delimitado en forma imaginaria lo que es el lobulillo. Entonces lo mismo, vemos la imagen histológica del corte de hígado, corta con coloración de tricrómica en este caso para poder ver las fibras y las células. Vemos los lobulillos clásicos que están bien delimitados, algunos con forma hexagonal
bien marcada, otros no tanto, más irregular, pero en el centro de ellos sus venas centrolobulillares. Las venas centrolobulillares, su vena centrolobulillar, su vena centrolobulillar. Y en el lado derecho vemos lo mismo, la vena centrolobulillar, el tejido conectivo, los espacios porta. Y aquí a mayor aumento de nuevo vemos la vena centrolobulillar y en ella o alrededor de ella las filas de hepatocitos. Nuestros hepatocitos, células cúbicas, núcleo redondo, central. Los espacios portas son áreas donde vamos a encontrar nuestra tríada de la rama de la vena porta, la arteria y el conducto biliar. Aquí vemos a mayor aumento, alrededor los hepatocitos. Acá tenemos el espacio porta. Esta parte del tejido conectivo, donde vamos a encontrar la rama de la vena cava, de la vena porta, disculpen. La rama de la arteria hepática, el conducto biliar y aquí también tenemos vasos linfáticos. Entonces las venas con epitelio simple plano, el endotelio, una pared delgada, la arteria epitelio simple plano hacia la luz, una pared gruesa. Los conductos biliares, el epitelio va a ser de células cilíndricas bajas. Si los conductos son de menor calibre y a mayor calibre, las células son más altas. Acá tenemos nuestra imagen de hígado. Si llegamos a ver esos tractos fibrosos que unen los espacios porta, diríamos que es hígado de cerdo. Pero aquí no visualizamos esos tractos fibrosos. Entonces es hígado humano. Está con coloración de hematoxilina y eosina. Tenemos hacia el lado derecho el lobulillo clásico con su vena o con vena centrolobulillar, las filas o cordones de hepatocitos que las rodean. Por fuera acá tenemos el espacio porta, tejido conectivo, donde vamos a tener la rama de la arteria, la rama de la vena y nuestro conducto biliar. Los espacios porta a veces confluyen, un lado y otro lado se encuentran cerca. A mayor aumento, igual tenemos nuestra vena centrolobulillar. Como es una vena, va a tener también endotelio, epitelio simple, plano. Ahora, entre los cordones de hepatocitos, vemos que hay unos espacios, unas áreas en blanco. Estas áreas va a corresponder con los sinusoides. En estos sinusoides vamos a tener células endoteliales y también vamos a encontrar macrófagos, que en este caso se van a llamar células de Kupffer. Entonces tenemos nuestros sinusoides, lo mismo al lado derecho, pero ya en mayor aumento, nuestros sinusoides con sus células planas. Sus células planas que son parte de la pared del sinusoide y hacia la misma luz del sinusoide unas células de núcleo redondo, medio ovoide, elevado. Esas son nuestras células de Kupffer.
Acá tenemos otro sinusoide, su célula plana, su célula de Kupffer. Aquí igual tenemos los sinusoides. Donde vamos a tener las células planas apegadas y las células de Kupffer hacia la luz. Acá, por ejemplo, vemos solo vemos elementos de la sangre, glóbulos rojos y polimorfos. En esta parte tenemos nuestro sinusoide hepático. Acá tenemos nuestros hepatocitos. Acá tenemos nuestra triada. Como aquí tenemos la triada, acá vamos a tener vena, arteria y conducto biliar. Entonces, ahora, para saber cuál es cuál, por ejemplo, ¿cuál corresponde aquí a la vena, Marjorie? Entre el 3, 4 y 5. ¿Cuál es la vena? ¿Me escucha, doctora? Ahora sí. Ya. La 4, doctora. Ya. Alejandro. Conducto. Sí, doctora. El conducto. Disculpe, doctora. ¿Qué? No lo llegué a escuchar bien. ¿Qué número es el conducto biliar? ¿El 3, 4 o 5? Conducto biliar. Me parece que es el 3. Ya. Y Astrid, la arteria. Sí, doctora, disculpe. Lo escucho entrecortado. Te escucho bajito. A ver, ¿qué número es la arteria, Astrid? Doctora, ¿me escucha? Bajito. A ver, ¿puedes repetir? La 4. La 4. Ya. Muy bien. Entonces, el número 3 aquí es el conducto biliar. Es un conducto pequeño, entonces las células son más cúbicas. Entonces nos quedan el 4 y el 5 son vasos sanguíneos. Ambos tienen elementos de la sangre en su interior. Vemos glóbulos rojos. ¿Cuál es arteria? ¿Cuál es vena? La arteria va a ser de una pared más gruesa. Puede ser de menor diámetro, pero pared más gruesa. Mientras que la vena puede ser de mayor diámetro, pero la pared es más delgada. En esta imagen el número 5 es la vena, la pared es delgada. Y el número 4 es la arteria porque la pared es más gruesa. Ahora, saliendo de lo que es hígado, vamos a la vesícula biliar. Entonces, la bilis va a salir por los canalículos biliares hacia los conductos biliares. De los conductos biliares va a pasar a los conductos hepáticos, derecho o izquierdo, y de ahí se unen al hepático común. Por el conducto hepático, la bilis bajaría hasta lo que es la papila duodenal, hasta la ampolla de Vater. Pero aquí va a haber otro esfínter. ¿Cómo se llama ese esfínter? Jesús. Jesús. Sí, doctora, es el esfínter de Oddi. Ya, pero no, un poquito más arriba. No sabría, doctora.
El esfínter de Oddi está más aquí bajito, en ampolla, pero aquí. Entonces tenemos el esfínter de Boyden, que se va a contraer aquí en el colédoco para que la bilis pase hacia la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar, ¿qué función tiene? De almacenar la bilis. La va a almacenar, la va a concentrar, y cuando ingeramos o comemos grasas, por estímulo de lo que llega esta grasa al tubo digestivo, a nivel del intestino, esta va a producir su contracción y la bilis va a salir hacia el duodeno. Entonces tiene forma de bolsa, mide 7 por 3, aproximadamente 7 por 3. La superficie es irregular, presenta pliegues. Cuando está distendida, estos pliegues se pueden aplanar un poco. Tiene un epitelio de revestimiento. El epitelio de revestimiento de la vesícula biliar, ¿de qué tipo es, Yajaira? Yajaira. Sí, doctora. El epitelio de revestimiento de la vesícula biliar. ¿De qué tipo ¿Simple es? cilíndrica? Simple cilíndrico, no ciliado. Pero, ¿se va a parecer o no al intestino delgado? Yajaira. Doctora, disculpe, es que estoy en el sol. Bien. ¿Qué me había preguntado? Si es que se va a parecer en algo al epitelio del intestino delgado. Sí. ¿En qué se parece al epitelio del intestino delgado? Bueno, ambos son cilíndricos. Ya. ¿Y qué más? Y tiene microvellosidades. Sí, también tiene microvellosidades porque también la vesícula va a absorber el líquido de la bilis para concentrarla. Muy bien. Entonces tenemos aquí nuestras prolongaciones del epitelio con su epitelio simple cilíndrico. Entonces tenemos también 4 capas aquí. Vamos a tener una mucosa. No vamos a tener submucosa, vamos a tener muscular. Por fuera de esta muscular vamos a tener una perimuscular. Y por fuera de esta perimuscular vamos a tener lo que es serosa o no adventicia, sino ya se comunica directo con el parénquima hepático. La vesícula biliar está por debajo del hígado y una de sus caras está pegada a la pared hepática, al hígado. La otra pared, la cara libre, sí va a estar rodeada por serosa. Entonces tenemos nuestra mucosa con su epitelio de revestimiento, la lámina propia. Debajo de esto tenemos la capa muscular, que va a ser de tipo plexiforme. Luego la perimuscular. Y por fuera, o la pared hepática o la serosa. Entonces tenemos nuestra mucosa con su epitelio y los pliegues. Estos pliegues, como no todos son derechitos, sino pueden estar en forma oblicua y tangenciales, en un corte histológico podemos llegar a visualizar
Aquí como que en la lámina propia hubiera glándulas. Pero si vemos el epitelio de esas glándulas, entre comillas, es el mismo que el epitelio de revestimiento. Entonces solo son estos pliegues que llegan hasta aquí y en su corte se llegan a ver en corte transversal parte del pliegue, haciendo la imagen como que hubiera glándulas en la lámina propia. Ahora, estos pliegues pueden llegar a atravesar la lámina propia y verse en la capa perimuscular. Verse entre las fibras musculares. Cuando los vemos a ese nivel, los llamamos senos de Rokitansky-Ascott. Disculpen. Luego, debajo de nuestra lámina propia, no vamos a tener muscular de la mucosa como en las otras estructuras del tubo digestivo. Tenemos de frente nuestra capa muscular. Como dijimos, nuestra capa muscular va a estar formada por músculo liso, porque no tiene movimiento voluntario, sino es involuntario, y va a ser plexiforme. Las fibras van a estar orientadas en distintos sentidos. Luego de eso tenemos la perimuscular. En esta perimuscular vamos a tener tejido conectivo, un poco más denso, vasos sanguíneos abundantes, y también podemos tener tejido adiposo. Si estamos en la cara libre, por fuera vamos a tener la serosa rodeando eso. Eso es todo en lo relación a vesícula biliar. Continuamos ahora con páncreas. Entonces, continuando con las glándulas anexas, ahora vamos al páncreas. El páncreas es un órgano que ya lo hemos visto en otras oportunidades. Es un órgano de función endocrina mixta, porque va a tener una porción exocrina, una porción endocrina, es una glándula anficrina. Su porción exocrina del páncreas, ¿por qué estructuras está conformada? Cristian, ¿qué estructuras van a conformar la porción exocrina del páncreas? Cristian. Los acinos serosos. Los acinos serosos o acinos pancreáticos. ¿Y qué más van a haber, aparte de los acinos, en la porción exocrina? ¿Cómo eliminan la secreción? ¿A través de qué eliminan la secreción? ¿De qué estructuras? ¿A través de un conducto excretor? De conductos excretores. Entonces, estos conductos excretores van a ser intralobulillares, interlobulillares, y tenemos conducto excretor principal del páncreas. El conducto excretor principal del páncreas, ¿cómo se llama, Camila? El conducto de Windsor. De Wilson, ¿ya? Pero también tenemos un conducto accesorio o de apoyo. Doctora Miss. ¿Cómo se llama? El conducto de Santorini. Santorini. Bien. Entonces,
En el páncreas vamos a tener nuestra porción endocrina, conformada por los islotes de Langerhans, donde vamos a tener células productoras de hormonas y conductos y capilares sanguíneos que van a recibir esas hormonas. Tenemos la función exocrina, que son los acinos serosos o acinos pancreáticos, que van a producir enzimas para la digestión de las proteínas principalmente, y van a salir ese contenido a través de los conductos intralobulillares o interlobulillares, y luego el conducto de Wilson o Santorini, como mencionaron sus compañeros. Entonces, la imagen de páncreas ya la hemos visto anteriormente. Va a estar rodeado por una cápsula de tejido conectivo por fuera. Se va a dividir en lobulillos. Estos lobulillos van a estar divididos por tabiques interlobulillares, que son tejido conectivo laxo, en donde también vamos a encontrar vasos sanguíneos y conductos interlobulillares. Dentro de los lobulillos vamos a encontrar los acinos pancreáticos o acinos serosos. Vamos a encontrar conductos intralobulillares y también vamos a encontrar los islotes de Langerhans. Aquí tenemos también de nuevo la imagen de páncreas dividido en lobulillos. Los tabiques entre estos lobulillos, y aquí llegamos a ver conductos interlobulillares. Y dentro de cada lobulillo los acinos serosos, y lo que nos falta es los islotes de Langerhans. Acá hay un islote donde es el lobulillo. Aquí. Los islotes de Langerhans. Acá de nuevo ya estamos dentro del lobulillo. Tenemos un conducto excretor. Los conductos excretores, las células van a ser más cúbicas a menor diámetro y más cilíndricas a mayor diámetro del conducto. El conducto excretor de mayor diámetro va a tener epitelio simple cilíndrico, y a más todavía de mayor tamaño, esas células cilíndricas van a aparecer pseudoestratificadas. Acá en color rosado intenso tenemos los acinos serosos, un rosado medio fucsia, donde tenemos células con núcleo redondo. Las células van a estar más con los núcleos pegados casi a la base. En el hepatocito tenemos una célula cúbica con el núcleo central. Acá tenemos una célula un poco rectangular, media triangular, pero con el núcleo basal. Y en la parte inferior izquierda y en la parte superior izquierda tenemos nuestros islotes de Langerhans. Lo mismo aquí. Ahora, acá tenemos nuestra imagen de páncreas. Este es tabique interlobulillar. Tenemos nuestro lobulillo. En este lobulillo tenemos estas estructuras. En esa imagen, ¿qué estructuras son las que están con la letra, señaladas con la letra A? La Hanna. Islotes de Langerhans. Ya, bien. Y con la letra B, Nayeli. Acinos. Los acinos, ya. Bien. Fares, y la letra C. ¿Sería el conducto excretor, doctora? ¿Por qué? La pared es gruesa, puede ser una arteria.
¿Cómo es el epitelio? El epitelio. Fares. Simple plano. A ver, yo te he dicho que puede ser una arteria. ¿Es una arteria o no? ¿Es simple plano? Lo que dijiste al inicio está bien. Mira, los núcleos son altos. Simple cúbico. Hasta diría más cilíndricos, no cúbicos, más altos se ven. Pero no son células planas. Entonces, no es una arteria. Está bien, es un conducto excretor. Entonces, ahí, si te dicen así, mira el epitelio siempre, ¿ya? Con eso diferencias. Acá de nuevo tenemos nuestros acinos y el islote de Langerhans. Los acinos van a producir enzimas, hemos dicho. ¿Qué enzimas producen los acinos? Dana. Dana. Sí, doctora. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué enzimas producen los acinos? No sabría decirlo, doctora. Ya. A ver. ¿Quién desea responder? Levante la mano. Jacqueline. Tal vez proteasas. Ya. ¿Qué más? Amilasa, lipasa, nucleasas. Ya. Bien. La lipasa pancreática, ¿para qué nos sirve? Hay un análisis que se hace, dosamos lipasa pancreática en una alteración del páncreas, ¿sabes? Inflamación del páncreas. En una pancreatitis. Pancreatitis. Ya, sí, está bien. Ahora, y la porción endocrina, hemos dicho que tenemos células que van a producir hormonas. ¿Qué hormonas producen? Fabricio. Sí, doctora. ¿Qué hormonas produce el páncreas? La insulina y el glucagón. Ya. ¿Te acuerdas? Ya. ¿Qué células del páncreas producen la insulina? Las beta. Ya. ¿El glucagón? ¿El glucagón? Las alfa. Las alfa, ya. Y también hay otras hormonas. ¿Te acuerdas cuáles son? ¿O qué células las producen? Las delta producen somatostatina y gastrina. Ya. A ver.
Entonces, las principales tenemos insulina y glucagón. Uno sube la insulina, la glucosa en sangre y el otro la baja. Tienen acción antagónica. Ahora salimos de páncreas y nos vamos a las glándulas salivales. Tenemos las parótidas que se encuentran en la región preauricular, hacia la parte inferior. Tenemos las submaxilares que se encuentran en el piso de la boca, casi en la parte inferior por debajo del hueso maxilar inferior o mandibular. Las sublinguales que también se encuentran en el piso de la boca, pero por detrás de la arcada dentaria. Estas son glándulas exocrinas, entonces van a tener acinos de tipo seroso, acinos de tipo mucoso y vamos a tener también acinos mixtos, que son acinos mucosos rodeados por una semiluna serosa. Van a eliminar su secreción a través de conductos excretores. Estos conductos excretores van a estar dentro de los lobulillos, entonces van a ser intralobulillares, o entre los lobulillos, que van a ser interlobulillares. Las glándulas salivales, igual que páncreas, van a tener una cápsula y van a dividirse en lobulillos, donde va a haber tejido conectivo, y en ese tejido conectivo encontramos vasos sanguíneos y conductos excretores interlobulillares. En la imagen del lado derecho tenemos acinos de tipo seroso, acinos mucosos y acinos mixtos. También vemos un conducto excretor. La diferencia entre ellos, dijimos, el acino seroso, la célula es como, en forma es esta, como un triángulo, ¿no? El núcleo está más pegado a la base, es redondo y el citoplasma va a tener gránulos de simógeno y capta una coloración más rosada intensa o media rojiza con hematoxilina eosina. En los acinos mucosos, las células mucosas tienen el núcleo más aplanado y apegado a la base, porque casi todo el citoplasma está lleno de mucopolisacáridos. Se va a aparecer en el adipocito, que es empujado el núcleo hacia un costado. Aquí también el núcleo es empujado hacia la base y toma forma plana. Los acinos mixtos tienen el componente mucoso y van a tener una porción que rodea, que es la semiluna serosa. En glándula parótida, vamos a ver que la glándula parótida va a tener los acinos de tipo seroso. La glándula parótida en corte histológico se va a parecer bastante al páncreas, porque vemos igual lobulillos, vemos acinos de tipo seroso, pero la diferencia es que en páncreas vemos islotes de Langerhans y en la glándula parótida no tenemos islotes de Langerhans. Lo otro es de que la cantidad de los conductos va a ser más notoria aquí en la glándula parótida, la presencia de los conductos intralobulillares. En la imagen, por ejemplo, aquí tenemos los acinos serosos, los núcleos son bien redondos, el citoplasma se marca de un color rosado más oscuro, pero aquí tenemos una estructura con núcleos redondos apegados, con una luz acá en el centro, y acá tenemos la misma estructura pero de mayor tamaño, núcleos también redondos más centrales, un poco más grandes, la luz también de mayor diámetro. Estos dos son conductos excretores. El primero se encuentra dentro de un lobulillo, es un conducto intralobulillar. Acá tenemos nuestro tabique, por acá sigue viendo el tejido conectivo del tabique, y este
conducto que se encuentra aquí en el tabique es un conducto interlobulillar. Lo mismo tenemos nuestros acinos serosos con sus gránulos, decimos, ¿no? Y aquí tenemos un conducto. Los núcleos aquí se encuentran un poco más pegados a la superficie, tenemos la luz del conducto, las células están bien marcadas. ¿Ese conducto de qué tipo es? ¿Inter o intralobulillar, Víctor? Víctor. Víctor. Sí, doctora, dígame. Ese conducto que estamos viendo es inter o intralobulillar. Creo que sería interlobulillar. Inter. ¿Está en el tabique o está en medio del lobulillo? Está en el tabique. ¿Y qué son esas estructuras medias rojas alrededor de él? Son los acinos serosos. Ya. Entonces, en el tabique, ¿qué tenemos? Tejido. Tejido conectivo, creo que es. Tejido conectivo. Ya. Entonces, ¿ahí ves tejido conectivo alrededor del conducto o ves acinos? Acinos. Acinos. Ya. Entonces, estás dentro del lobulillo, lo cual es un conducto Lobulillar. Es un conducto intralobulillar. Ahora, a ver, Víctor, ¿y cómo se llama el conducto que va a eliminar la secreción de la glándula parótida hacia la cavidad oral? Creo que es el Burzoin. No. Comienza con ¿O ese. es el Steno? El conducto de Steno. Ya. El Burzoin es, creo, de la sublingual, doctora, ¿o de cuál es? Sublingual, Rivinus. Gracias, doctor. Ahora pasamos a la glándula submaxilar. La glándula submaxilar va a ser una glándula de aspecto más mixto en relación a los acinos. Es decir, vamos a tener acinos serosos, acinos mucosos y acinos mixtos. Como vemos en la imagen que está desde lejos, vemos que los acinos, vemos los lobulillos que están separados por sus tabiques interlobulillares. En esos tabiques vemos también el tejido conectivo. Vemos, por ejemplo, en este lado los vasos sanguíneos. Aquí vemos un conducto interlobulillar y tenemos nuestros lobulillos. En estos lobulillos, desde lejos, vemos los conductos intralobulillares. Y dijimos, las células mucosas casi no captan mucho la coloración de mactoxilina y eosina, solo el núcleo. Y el citoplasma se tiñe en color más claro, mientras que la serosa se tiñe de color más oscuro. Entonces, en esta imagen desde lejos, que vemos los lobulillos, los acinos se ven de un color más oscuro o más claro. Uber, ¿de qué color los ves más? ¿Claros u oscuros? Pero doctora, ¿cuál? En la imagen,
toda la imagen, todos los acinos que se ven ahí en los lobulillos. Los veo claros. ¿Los ves de color más claro? Dime. ¿Cuál, doctora? ¿Me está señalando alguno? No, en general, todos. Todos los acinos que están dentro de los lobulillos. No, están un poco más oscuros. Más oscuros. Claro. Aquí tenemos los tres, hemos dicho. Vamos a tener acinos serosos, mucosos y mixtos, pero el predominio es de la parte serosa. Entonces sí se va a ver más oscuro en general. A mayor aumento, tenemos aquí nuestros acinos serosos. Aquí tenemos nuestro conducto excretor intralobulillar. Acá tenemos también otro acino, otro conducto, otro acino seroso. Pero aquí vamos a encontrar también acinos mucosos que se ven claros y acinos mixtos. Vemos el acino, su componente mucoso y su media luna o semiluna serosa. Acá tenemos su componente mucoso y su semiluna serosa. Lo mismo acá, el componente mucoso y la semiluna serosa. Entonces, vemos los tres tipos de acinos, seroso, mucoso y mixto, pero el predominio va a ser seroso. Luego tenemos y el conducto excretor aquí va a ser el conducto de Wharton. Luego nos vamos a las glándulas sublinguales. Las glándulas sublinguales se pueden encontrar también los tres, seroso, mixto y mucoso. Pero según lo que vemos en la imagen, Fiorella, ¿cuál es el que predomina aquí? Los serosos. ¿Los ven más oscuros, más claros? Más claros. Entonces, el predominio es de acinos mucosos. Mucosos. Como vemos aquí, en el lado derecho que está mayor aumento, vemos bastantes acinos de tipo mucoso, algunos mixtos, que es mucoso y su semiluna serosa, otros solo mucosos, vamos a tener el predominio del lado mucoso. Y también vamos a tener estas estructuras. Esas estructuras, ¿qué son, Andy? Andy. Andy. ¿Me escucha, doctora? Ahora sí. A ver. ¿Puedo repetir? ¿Cuál dijo? ¿Qué estructuras son esas, las que estoy preguntando, las que están con el signo de interrogación? Conductos intralobulillares. ¿Conductos? Intralobulillares. Intralobulillares. Bien.
Ahora aquí. A ver, voluntario. ¿Qué me dice qué glándula es? A ver, vamos a ver primero las tres imágenes y luego... Ya. Ahora, regresamos. Ahí, voluntario. Levante la mano. Pierre, ya. ¿Qué glándula es? Sublingual. Sublingual. Bien. Ya. Siguiente. Levante la mano. Pierre nada más. Ya, vamos a darle opción Pierre a Fares, ¿ya? Fares. Glándula submaxilar. Ya, Pierre, ¿y cuál es tu respuesta? Lo mismo, doctora. Ya, submaxilar los dos. Listo. Ya está. Jesús, a ver. Doctor, ¿esos no serían submaxilares? Ya, correcto. Este es submaxilar. ¿Y la anterior? Parótidas. Parótida. Glándula parótida, acinos de predominio, o diré, más que todo tiene acinos serosos. Vemos acinos serosos, podemos encontrar adipocitos y los conductos se van a ver de mayor tamaño. Pero si nos fijamos en los acinos serosos, igual que páncreas. Glándula submaxilar. Tenemos los tres acinos serosos, acinos mucosos y acinos mixtos. ¿Pero qué predomina? La parte serosa. Glándula sublingual. Tenemos también los tres acinos, serosos, mucosos y mixtos. ¿Pero qué predomina? Mucoso. Entonces, de nuevo, parótida, puro seroso. Submaxilar, los tres, predominio seroso. Sublingual, los tres, predominio mucoso. ¿Listo? Entonces, hasta ahí terminamos la parte de digestiva. Ahora vamos a proceder a la exposición del caso clínico de sus compañeros. Pueden, un representante del grupo que proyecte o que comparta las diapositivas y va avanzando según cómo van exponiendo. Chicos, vamos, grupo 2.
Doctora, ¿ya puedo iniciar? Sí, ya empiecen. Ante todo, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos de grupo 2 y nos ha tocado una patología relacionada al aparato digestivo 2. Hemos escogido hepatitis autoinmune inducida por isotretionina. Siguiente diapositiva, por favor. Primero daré una breve introducción acerca del caso clínico. Hepatitis autoinmune es una enfermedad crónica del hígado, la cual no es muy frecuente. Es una alteración a la respuesta inmunológica del propio enfermo que destruye las células hepáticas e inflaman el hígado. En cuanto al pronóstico de la enfermedad, el paciente con frecuencia se recupera después del retiro de medicamento y de un curso limitado de corticoterapia, como veremos más adelante. Inducida por drogas y se caracteriza por presentar una injuria hepática aguda o crónica, la cual viene acompañada de producción de autoanticuerpos, elevación de transaminasas y una biopsia que vendría a ser compatible con la hepatitis autoinmune. Siguiente diapositiva. En cuanto a la hepatotoxicidad, se define como la lesión o daño hepático que es causado por la exposición a un medicamento u otros agentes farmacológicos. ¿Por qué en el hígado? Porque este es el principal órgano que está implicado en el metabolismo de nutrientes, fármacos y otros xenobióticos potencialmente tóxicos que deben atravesarlo antes de alcanzar el torrente sanguíneo y otros tejidos, lo que vendría a ser particular susceptible a esta enfermedad, a este fenómeno de toxicidad química. No constituye un problema clínico habitual, ya que tiene una baja incidencia entre 1 y 1000 y 1 y 100.000. No obstante, el 10 al 15% de las hepatitis son debido a fármacos, así como un 2 a un 5% de los síndromes ictéricos que ingresan en el hospital. En cuanto a la frecuencia de los medicamentos, se causa de acuerdo a un determinado tipo de hepatopatías, se recaba en los informes de las admisiones hospitalarias, entre los grupos de diagnósticos, observándose que hay una abundante discrepancia entre los distintos estudios. En cuanto a nuestro caso, no se ha reportado anteriormente debido al uso de isotretionina, por lo que se hace una revisión pertinente de la bibliografía mundial acerca de este tema. Algunos ejemplos de fármacos retirados, mencionaríamos al troglitazona, la cual es un antidiabético oral que fue retirado del mercado a los 3 años de su comercialización debido a que tenía como una lesión hepática severa con resultado de trasplante hepático e incluso podría causar la muerte en algunos pacientes. También ha habido otros fármacos que se han retirado por un potencial hepatotóxico, que son la ebrotidina, tolcapona, entre otros. Siguiente diapositiva. En cuanto a la isotretionina, es un retinoide derivado de la vitamina A. Como se puede ver, tiene un uso extendido en la actualidad porque se usa para el tratamiento del acné, se ha asociado a efectos adversos. En nuestro caso ya se va a ver que está relacionado con el hígado, también se ha asociado con eventos psiquiátricos aún inciertos y enfermedades intestinales inflamatorias. La isotretionina reduce el tamaño y la actividad de las glándulas sebáceas, acción que disminuye su secreción y que explica la rápida mejoría clínica en casos de acné quístico. Este medicamento adopta múltiples nombres, sin embargo, el principio activo es la isotretionina. Gracias. A continuación, mi compañera. Doctora, acá va nuestro caso clínico. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Ya, una mujer de 16 años con un peso de 49 kilogramos, con antecedente de diagnóstico de hipotiroidismo debido a la enfermedad de Hashimoto. Para poner en contexto, la enfermedad de Hashimoto es una afección en que en el sistema inmunológico ataca a la glándula tiroides. Inicialmente la inflamación de esta glándula ocasiona una infiltración que tiene como resultado el exceso de hormonas tiroideas, que puede causar primeramente el hipotiroidismo, pero luego dicha inflamación evita que la glándula produzca estas hormonas y da como resultado el hipotiroidismo mencionado anteriormente. Dicha paciente recibe el tratamiento de levotiroxina de 50 microgramos por día. La paciente acude a un médico particular y tiene un hallazgo incidental de transaminasemia.
que es la presencia de transaminasas elevadas. En la mayoría de casos que se han encontrado, esas transaminasas son la alanina transaminasa y el aspartato. Las transaminasas son enzimas que se localizan en el interior de las células de órganos como hígado, corazón o hasta en algunos músculos y cumplen una función metabólica en el cuerpo. Cuando se detectan niveles elevados de estas, puede traducirse a problemas de salud, principalmente en el hígado, debido a que ahí se almacena. Dicho hallazgo se dio un examen de rutina, negando síntoma alguno. La paciente se encuentra desde hace 3 meses con tratamiento de isotretinoína, que es un fármaco que ya se mencionó anteriormente, que pertenece a una clase de medicamentos llamados retinoideos y funciona para desacelerar la producción de ciertas sustancias naturales que pueden causar el acné. La isotretinoína se usa cuando el tratamiento de antibióticos no funciona. Entonces, dicha paciente consume 20 miligramos cada 12 horas debido al diagnóstico de acné severo. En el examen físico, la paciente se encuentra con funciones vitales estables, sin anomalías en su evaluación clínica. Quiere decir que no presenta ictericia, quiere decir los ojos o piel pálida color amarillo, no presenta dolor abdominal y no presenta hepatomegalia, que es el crecimiento del hígado. Y previamente tratamiento con isotretinoína insaturado, la paciente presentó valores de laboratorio normal, que se va a poder visualizar en la tabla 1, que veremos más adelante, con los valores normales de la hemoglobina de 14 gramos sobre decilitro, hematocrito de 40,6%, leucocitos de 4.400 sobre milímetro cúbico y plaquetas de 285 sobre milímetro cúbico también. Estos valores están dentro del rango normal. Paso a mi siguiente compañera. Ya. Bien. Se le hizo un seguimiento a la paciente. Entonces, en los primeros controles que se le hicieron, los valores de su función hepática, más que todo en las transaminasas, se incrementó. Normalmente este elevo de las transaminasas se da por presencia de alcohol, pero en nuestro caso se dio por la isotretinoína, ya que esto destruye las células del hígado y estas liberan demasiadas transaminasas. Bien. A los 3 meses se observó un incremento de transaminasas y por el cual se mandó a investigar las causas por las que se estaba dando esto, donde encontraron unas posibles causas, donde se encontraron anticuerpos nucleares que son las ANA, dando positivo a las inmunoglobulinas G elevadas. Entonces, por eso se decidió retirar el tratamiento con la isotretinoína. Después de haber retirado este tratamiento, a la semana se le pidió a la paciente otros análisis, en el cual se le realizó una biopsia hepática. Esta biopsia se dio por la vía laparoscópica en los segmentos 4A, 4B y 5, así como también se le realizó una biopsia en cuña en el borde inferior del segmento 3, la cual dio resultados a las patologías que son la hepatitis crónica activa, el grado de actividad moderada y la fibrosis de estadio 2. Esta fibrosis de estadio 2 se localiza en la perivenular o la zona 3, pericelular o subsinusoidal. Y también esta fibrosis puede ser focal o extensa, ya que va avanzando por una fibrosis del hígado y puede convertirse hasta una cirrosis. Siguiente diapositiva, por favor. Como se puede ver en la tabla, es los resultados que arrojaron después del retiro de los tratamientos. Le doy paso a mi compañero. Buenas tardes, doctora. Soy Jesús Rodríguez y le voy a explicar los resultados. Primero en la tabla 1 respecto a los valores de la función hepática. Respecto a las transaminasas, tomando valores normales de 30 a 40 unidades por litro,
Vemos que la paciente, antes de iniciar el tratamiento con isotretinoína, se encontraba dentro de un rango normal, el cual fue creciendo exponencialmente hasta la semana 12, en la cual rozaba niveles extremadamente elevados, y una vez se retira el tratamiento con isotretinoína, disminuyen hasta alcanzar un rango normal nuevamente. Respecto a la fosfatasa alcalina, la paciente durante el tratamiento con isotretinoína presenta valores normales, y estos disminuyen una vez se inicia la prednisona, pues esta, como un corticosteroide, es una causa de la disminución de fosfatasa alcalina en la sangre. Y finalmente, con la bilirrubina total no tenemos problema alguno, pues durante todo el proceso de la enfermedad se mantuvo dentro de un rango normal, considerando este de 0,1 a 1,2 miligramos por decilitro. Siguiente, por favor. Respecto a la tabla 2 de pruebas de laboratorio inmunológicas, estas son muy importantes para el diagnóstico diferencial, en el cual se da el diagnóstico de una enfermedad, excluyendo patologías con síntomas similares. Consideraciones diagnósticas claves tenemos hepatitis virales, la enfermedad de Wilson, la enfermedad celíaca, la enfermedad tiroidea e incluso la enfermedad autoinmune misma, pues no debemos confundir la hepatitis autoinmune inducida por drogas con la hepatitis autoinmune, pues son dos patologías diferentes. Respecto al antimúsculo liso y anticuerpos antinucleares, se usan para detectar la hepatitis autoinmune inducida por drogas, anticuerpos transglutaminasa tisular para la enfermedad celíaca, todas las que encuentran debajo hasta antihepatitis C para hepatitis virales, BDRL cualitativo para la detección de sífilis, que también puede causar daño hepático, y HIV 1 y 2 para la enfermedad del SIDA. Todas importantes para un diagnóstico diferencial. La siguiente, por favor. Respecto a la tabla 3, valores de inmunoglobulinas, observamos un nivel elevado de inmunoglobulinas G, lo cual es un indicador de enfermedad autoinmune generalmente. Esto es porque la HAI inducida por drogas tiene síntomas clínicos muy similares a la HAI. Y siguiente, por favor. Respecto a las muestras histológicas, hay que saber que la HAI inducida por drogas tiene unos patrones histológicos, histopatológicos muy fundamentales para el diagnóstico de la misma, como puede ser una extensiva interfaz en hepatitis. Si nosotros ampliáramos la primera imagen más a la izquierda, observaríamos una extensiva interfaz en hepatitis entre la zona porta, que pueden ver en el centro, y el resto del lobulillo. Rosetas hepatocitarias. En la imagen de la derecha podemos apreciar de mejor forma la formación de rosetas, que es la formación, es cuando varios hepatocitos rodean un canalículo biliar. Y finalmente el infiltrado inflamatorio, que en este caso es predominantemente monocitario, como pueden ver en la imagen a la izquierda, cerca del área portal. En el área izquierda también encontramos necrosis de la placa limitante, entendiendo placa limitante como la zona o los hepatocitos que se encuentran en contacto con la zona portal. En la imagen a la derecha encontramos a hepatocitos, los cuales se encuentran hinchados, grandes, sueltos y con cambios degenerativos nucleares. Esto debido a la ya comprobada existencia de anticuerpos antinucleares que, como se dice, atacan al núcleo. Esto se conoce como degeneración balonizante y es un indicador de hepatitis. Sigamos, la siguiente, por favor. También destacar que esta biopsia fue en el segmento 3, como ya mencionó mi compañera. Siguiente. Esta tabla, si bien no es para el diagnóstico de hepatitis autoinmune, nos puede servir para el diagnóstico del HAI inducida por drogas, pues salvo el criterio de autoanticuerpos, que generalmente el HAI inducida por drogas dan negativo, los otros criterios nos pueden servir para un diagnóstico y podrían aportar al mismo. Le doy paso a mis compañeras con la discusión. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ana Paula Cáceres y voy a darles la primera parte de discusión. Como ya se había mencionado anteriormente, estamos frente a una hepatitis autoinmune, pero inducida por drogas, que la patología va a ser explicada por una respuesta inmunitaria, es decir, la forma en cómo el cuerpo se defiende a sí mismo, que va en contra de la unión de proteínas celulares y los metabolitos de las drogas, también llamados neoantígenos.
Entonces, cabe aclarar que el hígado es un órgano especialmente capacitado para el metabolismo de xenobióticos. Estos, al ser de naturaleza lipofílica, hacen que su eliminación sea dificultosa. Para ser eliminados deben pasar por un proceso de biotransformación que en su mayoría ocurre en los hepatocitos, cuyo resultado final es la formación de metabolitos que por su menor lipofilicidad son más solubles en agua, más fácilmente eliminables por vía renal o biliar. Entonces, esta respuesta inmunitaria que se va a dar va a lograr dañar a los hepatocitos. También debemos mencionar que existen otros fármacos como el metrotexate usado en artritis reumatoide, el infliximab y el rosuvastatin, que según estudios constituyen también posibles etiologías. Sin embargo, vamos a referirnos a la isotretionina como agente etiológico de la hepatitis autoinmune que ocurre en nuestra paciente. La isotretionina o ácido 3-cis-retinoico es un retinoide sintético que fue creado en Estados Unidos para el tratamiento de varios desórdenes de la piel, como el acné. Sabemos que el acné se produce cuando las glándulas sebáceas de los folículos pilosos producen demasiado aceite, entonces los poros resultan obstruidos y esta obstrucción se denomina tapón o comedón. Si la parte superior del tapón es blanca, se denomina acné miliar, que son los, como conocemos, granos, y si la parte superior del tapón es oscura, se denomina espinilla negra. Y la psoriasis es una afección cutánea en donde las células que crecen en lo profundo de la piel suben hasta la superficie aproximadamente entre 3 a 4 semanas y no como normalmente se hace una vez al mes. Entonces, esto resulta en la acumulación de células muertas en la superficie de la piel, formando la acumulación de escamas. De acuerdo a Fallon, para 1990, había poca evidencia acerca de la hepatotoxicidad de la isotretinoína. Sin embargo, se encuentra que el etretinato, que es el análogo aromático del ácido retinoico, se acumulaba en mayores proporciones en el hígado y estaba asociado con injuria hepática severa. Y también se reportó progresión a cirrosis. Ya en 1993, en el Reino Unido, se realizó un estudio acerca de la necesidad de solicitar pruebas de función hepática y también lipídica en los pacientes que recibían tratamiento con isotretinoína. Este estudio determinó que no se encontraban cambios significativos en los valores de las transaminasas, pero en otros artículos sí se encuentran cambios de estos valores de las AST que eran dosis dependientes. Además, también solo se había reportado un caso de hepatotoxicidad por isotretinoína en este año. Y les paso con mi compañera que les va a seguir hablando de la discusión. Buenas tardes, doctora. Soy Emily Bedregal y continuaré con la discusión del caso clínico. Ya, tomaremos un caso clínico para explicar que no existe una relación en el efecto de la citrotecnina con la causante de la hepatitis autoinmune. Ya, una paciente de 18 años con acné se le administró el tratamiento de isotretinoína. Luego de esto se le detectó la esteatosis hepática, que es cuando el hepatocito almacena grasa en su citoplasma, provocando daño donde se produce necrosis hepática que luego puede derivar a una cirrosis. Su función hepática fue normal, lo que quiere decir que no hay alteraciones que pudieran provocar estetosis hepática. Luego de 4 meses, se detectó niveles altos de transaminasas y ALT, alanina aminotransferasas. Luego, esto se va a explicar por la identificación de los niveles bajos de la deficiencia de la alfa-1 antitripsina debido a un trastorno hereditario, que es lo que explica el aumento del riesgo de sufrir una enfermedad hepática. Esto explicaría los niveles altos de las transaminasas. Ahora también hablaremos sobre los efectos adversos comunes en el uso de la isotretinoína. Estos efectos pueden ser un aumento en los triglicéridos por encima de 400 miligramos por decilitro. También puede ser un aumento del colesterol LD, que es el colesterol malo, por encima de los 300 miligramos por decilitro. También puede haber una elevación de las transaminasas
una inflamación intestinal, náuseas o dolor abdominal, ojo seco, queratitis, que es el enrojecimiento de los ojos, la fotofobia, que es la intolerancia a la luz, y la elevación de la creatinquinasa. Eso es todo. Le paso la palabra a mi compañera que va a seguir explicando la discusión. Para agregar algunos puntos ya comentados, la hepatitis autoinmune inducida por drogas o medicamentos se caracteriza por presentar una injuria, lesión o daño hepático, ya sea aguda o crónica. La elevación de transaminasas, que la causa más frecuente de esta es el consumo elevado de alcohol, pero en la hepatitis autoinmune inducida se debe al consumo de algunos fármacos que pueden provocar una hepatitis tóxica. Una biopsia compatible con hepatitis autoinmune idiopática. El término idiopático hace referencia a que es de causa desconocida. Para la diferenciación de hepatitis autoinmune inducida y la preexistente es una tarea muy compleja, como fue concluida por Lucena, que Lucena es un grupo de estudio para las hepatopatías asociadas a medicamentos. También hubo estudios anteriores acerca de estas patologías inducidas. Una de estas fue realizada en Suecia en el año 2009, en el que se hizo un seguimiento a largo plazo de los pacientes y se encontró que el 22% de los pacientes desarrollaron esta patología tras un tiempo promedio de 6 años. Un año después, el mismo autor que realizó el anterior estudio reportó y confirmó que la nitrofurantoína es un frecuente agente inductor de la hepatitis autoinmune. Y también reportó que 24 casos con la misma patología inducida. La nitrofurantoína es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de infecciones urinarias y aún así como la isotretinoína, que ya habían comentado en el caso clínico, que era un fármaco para el tratamiento de acné, pueden causar hepatitis autoinmune inducida, como también los fármacos del ibuprofeno, diclorofenaco, naproxeno, amiodarona y esteroides anabólicos, que su consumo prolongado llevan a hepatitis autoinmune inducidas por medicamentos o drogas. Le paso la palabra a mi siguiente compañera. ¿Quién sigue? Doctora, es que no se me escuchaba. Doctora, ahora sí me escucha, ¿verdad? Sí. Ya. Para concluir con el caso clínico, queremos decir que este caso lo hemos encontrado como el primer caso de hepatitis autoinmune inducida en el Perú. Y le estamos dando importancia ya que la isotretinoína es un medicamento que es indicado por los dermatólogos en casos de acné severo. En el caso de nuestra paciente, ella ya tenía un antecedente de enfermedad de tiroiditis de Hashimoto y es por eso de que se le tiene que hacer y solicitar pruebas de rutina hepáticas periódicamente. Hablando un poco más de la enfermedad de la tiroiditis de Hashimoto, también es llamada como tiroiditis linfocitaria crónica. Esta es autoinmunitaria, por lo cual también pudo inducir lo de la hepatitis. Mayormente se da en mujeres, afecta más cuando tiene mayor edad de 30 a 60 años. Se ve mayormente con enfermedades cromosómicas. Hay mayor riesgo de linfoma y normalmente es un bocio indoloro. Ahora, en el perfil, también se tienen que pedir pruebas periódicas del perfil bioquímico hepático.
Esto porque normalmente las pruebas de rutina de hepatitis no son pedidas al indicar este tipo de medicamento, pero al la paciente ya tener una enfermedad autoinmune es por eso de que se debe ser más controlado. También hablamos sobre la ley de Hyman-Zimmerman, o también conocida como His Law, la cual nos dice que se debe de cancelar el tratamiento de inmediato y pedir el perfil bioquímico hepático si hay hallazgo de icterecia. Esto indicaría que hay un grado mayor de hepatotoxicidad, pero en nuestro caso la paciente no tenía ictericia y se encontraba asintomática, por lo que no se piden esas pruebas. Queremos concluir diciendo de que el monitoreo periódico de las transaminasas debe ser indicado para la detección temprana de hepatitis autoinmune inducida. Gracias. Bien, chicos. Está bien lo que han elegido en parte de la medicación porque sí se usa bastante. Quizás algunos de ustedes lo estén usando ahora o lo usarán en futuro, de acuerdo si presentan acné. Hay bastantes pacientes que les va a llegar hasta que se automedican. O sea, no solo esperen pacientes que son tratados por dermatólogos o medicina general o medicina estética, van a llegarles pacientes que se van a automedicar. O sea, porque al vecino o al primo le hizo bien y ellos solitos se automedican. Entonces, en estos casos van a ser la mayoría de pacientes jóvenes, pero traten siempre de pedir el perfil laboratorial que han indicado sus compañeros. Lo otro, en el caso de ustedes hay la particularidad que esta paciente pues ya tenía una patología de base, por eso es de que en ella se pudo haber desarrollado y en forma relativamente rápida, porque a las ¿cuántas semanas fue que ella comenzó a presentar ya la elevación de las transaminasas? Jesús, creo que tú mencionas. Sí, Sí, doctora. el laboratorio, ¿no? Hasta la semana 11. Que se manifestó en ella, ¿no? Sí. Ya. Otra consulta. ¿Su paciente estaba controlada en el perfil de las hormonas? ¿Se encontraban estables? O sea, ¿los valores eran normales? ¿Cómo está lo de la tiroides? Claro, se le administraba levotiroxina, pero... Aparte, ¿qué más de la levotirosina? Nada más, doctora, solo la levotiroxina. Ya. Ya. A ver. Adriana, al último hablaste también de la tiroiditis de Hashimoto. En tu imagen que pusiste al final, ¿qué es lo que...? Ay, sí, doctora, eso quería explicar, pero estaba súper nerviosa porque no se activó en mi micro y no lo logré decir. Ya, dile. ¿Puedo compartir? Sí, puedes decir. Ya, sí se ve, ¿verdad, doctora? Sí. Ya, esto es una muestra normal de tiroides y este es con la tiroiditis de Hashimoto. Lo que normalmente se observa en las pruebas histológicas es que encontramos un coloide más denso, células oxifílicas y mayor cantidad de linfocitos, como se ve acá y también acá.
Entonces, en la imagen normal de tiroides vamos a ver los folículos tiroideos con el material coloide en el centro, ¿no? Y estos folículos apegados unos con otros. Ahora, en tu imagen del lado izquierdo, llegas a ver, en esas imágenes pequeñas, llegas a ver esos folículos. La puedes agrandar, no importa. Si la puedes agrandar. No, acá ya no logramos observar lo coloide, o sea, se ve más coloide. No tanto coloides. Miren, si ves la imagen superior izquierda, la mitad derecha de esa imagen tiene folículos tiroideos, algunos más dilatados, o sea, de mayor tamaño, otros de menor tamaño, pero se llegan a ver. Y la mitad del lado izquierdo de esa misma imagen, ves agregados linfoides que llegan a ser folículos con su centro germinativo. Ves bastantes linfocitos. Un infiltrado linfocitario extenso. Esos mismos linfocitos así los ves también en la imagen inferior, en el lado derecho, una porción que se llega a ver, que no se ve mucho. Y en la inferior derecha sí se ve solo linfocitos. Listo. A ver. Puedes regresar a la imagen de la lámina de... a tu imagen de la diapositiva donde está la histología de hígado. ¿Esa verdad, doctora? Sí. Entonces, ahora vimos ya la imagen de hígado normal. Miraban los hepatocitos en forma normal, alineados, todos bonitos. Y la vena centrolobulillar al final. Aquí, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo vemos los hepatocitos ya desordenados y separados y hasta medios destruidos, hasta se ve polvo celular. Ese infiltrado de células pequeñas que está ahí destruyendo o desarmando el orden normal de los hepatocitos, ¿qué células son, Jesús? ¿Tú lo describiste? Es un infiltrado de linfocitos y monocitos. Claro. Es un infiltrado de un proceso crónico, ¿no? Es un proceso monocitos por la reacción a la medicina y los linfocitos, y más que todo infiltrados crónicos. Hay destrucción, ya no se ve la forma normal que vimos hoy día. Y van a llegar a ver los que han visto más las diapositivas que se ve hacia la mitad izquierda y parte superior, aparte de los linfocitos y monocitos, algunas partes en que van a ver como células o núcleos negritos pequeñitos, más pequeños que los linfocitos, puntitos más pequeños. Es parte del polvo nuclear ya de la destrucción de las células. Y claro, está bien también lo que dijeron del lado derecho. Ahora, las hepatitis son unas o la hepatitis en general, de acuerdo a sus diversas etiologías, es una infección relativamente frecuente. Recuerden que la mayor parte de la población adulta o adulta mayor ya toma medicación para algo. Los adultos mayores principalmente, o ya son pacientes con enfermedad, hipertensión, con una hipertensión arterial ya de años, o algunos ya debutan también con diabetes. Ahora tenemos pacientes diabéticos con mayor frecuencia, pacientes que sufren dislipidemias. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Por qué tenemos más esas enfermedades ahora? Chicos, los que han expuesto. Doctora, ¿esto no sería por la esteatosis hepática simple? No, hay un síndrome en general que lleva a que haya varias enfermedades así frecuentes, que se está viendo por los malos hábitos. ¿El síndrome metabólico? El síndrome metabólico.
Por eso es que vemos más el aumento de casos de diabetes, hipertensión, dislipidemia. Muy bien, chicos. Ya tengo sus notas. No se olviden de colocar, por favor, sus nombres en lo que les he puesto ahí, lo que dice caso clínico, para ponerle su calificación.